Hablaba de aliviar en algo la situación de los suyos aquí en este país. ¿Le ha arrancado algún compromiso concreto al presidente del gobierno español? Bueno, hemos hablado del problema, de la crisis, de las medidas que se están tomando, de la experiencia latinoamericana. Nosotros conocemos de memoria ciertas recetas que no necesariamente ayudan a superar crisis. Y de qué hacer con el problema de las hipotecas. Para nosotros, con todo respeto, no quiero aparecer como grosero, desconsiderado, respetamos mucho a España, su institucionalidad, pero es muy difícil de comprender, más aún como economista, que el riesgo esté en los seres humanos y no en el capital. Ha sido muy duro con ese discurso con la legislación española. Pero es que es terrible. O sea, es algo que realmente que a mí me escandaliza. Perdón, frecuentemente no utilizo esta palabra, pero me escandaliza. De que nuestros pueblos se cansen, de que sus presidentes están en las cumbres y ellos continúen en los abismos. Que vayamos para la foto a conversar cosas triviales, a declarar nuestro amor por la democracia, por la libertad de expresión, los derechos humanos. Y no se traten los problemas candentes, urgentes, intolerables en el siglo XXI. Por ejemplo, el bloqueo a Cuba, que rompe todo el derecho interamericano, todo el derecho internacional. Por ejemplo, la colonización de las Malvinas. ¿Cómo se entiende que Inglaterra tenga una colonia a más de 14.000 kilómetros de Londres y frente a las costas de Argentina? Pero conversemos esas cosas. Suena que no, presidente. Suena que no. ¿Cómo América Latina del siglo XXI, con todos los procesos de integración, todos los avances, todavía aceptamos esa clase de bloqueo? Eso es inaceptable, eso es impresentable. A día de hoy Cuba no va a estar. Así es, por el bloqueo de Estados Unidos. O sea, cuando se habla eufemísticamente, no hay consenso, es que Estados Unidos dijo no. ¿Y cómo podemos aceptar esto en el siglo XXI? Bueno, el resto de mandatarios que estén, ¿se supone que lo aceptan o no? Incluido Chávez. Es que estén todos y que se hable de ciertos temas. Esto es la pregunta. Usted ha conversado con él de Estoy totalmente de acuerdo con usted, Anita, que estén todos. Ese es el interés. Yo le pregunto, Ecuador no está en esa cumbre porque Cuba no está. ¿Se rompe de alguna manera ciertas alianzas internas? Insisto, pensando en Chávez. Algunas veces la mejor participación es no participar. Entonces no podrá hacer este discurso allí. Bueno, una agenda relevante, le insisto. Basta de lugares comunes. ¿Quién puede estar en contra de la democracia, en contra de los derechos humanos, la libertad de expresión? Esas frases clichés, algunas veces hasta frases gastadas. Vamos, tratemos los temas de fondo. Por ejemplo, lo de las Malvinas, como Iberoamérica. El expresidente mexicano Fox, el expresidente ecuatoriano Rodrigo Borja han hablado claro que hay que cambiar la estrategia y hay que ver al menos una legalización moderada de las drogas. No necesariamente comparto esos puntos de vista. Lo que es evidente, innegable, es que la estrategia actual es un fracaso total. Y la otra opción, la de la legalización, dice no necesariamente la comparto. Sí, pero también combatir el consumo en los países consumidores, ¿no? Pero habría que ir hacia esa legalización que proponen algunos. Yo creo que hay que analizarlo muy seriamente. Este es un problema similar al problema del alcohol, que además es una droga. Porque en el caso de las drogas, que es un caso muy similar al alcohol, es represión. ¿Sabe cuál es la diferencia fundamental? Que la producción de drogas está en Latinoamérica, entonces sí hay que bombardear, reprimir, etcétera. En el caso del alcohol, la producción estaba en los mismos Estados Unidos. ¿Podría ser su hermano el candidato único de la oposición? ¿Cree que tiene posibilidades de juntar a toda la gente crítica con usted? Es un capítulo muy doloroso, tremendamente doloroso. ¿Yo qué culpa tengo de tener un hermano así? En todo caso, ya muestra signos de desequilibrio. Él nunca va a ser candidato único y si se lance candidato será el ridículo más grande de la historia porque el pueblo ecuatoriano, y creo que ningún pueblo con elemental ética votaría por un candidato así. Me tienen miedo porque no les tengo miedo. Usted habla de graves indicios de desequilibrios, lo acaba de decir, y él habla realmente, ya es algo de desequilibrio, en verdad. ¿Pero lo comparte solamente usted? Vea las encuestas. Bueno, eso no tiene nada que ver. Él se cree el líder de la oposición. No, ¿cómo que no tiene nada que ver? Presidente, no tiene que ver que alguien baje en las encuestas o tenga un mal resultado con estar desequilibrado. Opositor porque se descubrieron sus contratos ilegales y se los suprimió, porque esos contratos eran ilegales y se los terminó unilateralmente. Y ahí se va la oposición. Cuando vio lo que estaba pasando, trató de evitar lo que según usted hizo su hermano. Pero es que no lo supe. La prensa
con mala fe, cierta prensa. Era su hermano, presidente. La cierta prensa, oiga, yo no le dejaba ni entrar al palacio, pregunté a mis colaboradores, le advertí a todo el gabinete, nadie recibe a Fariso Correa, porque siempre he sabido cómo es mi hermano, directamente pero los contratos, nadie, eso es falso. Presidente, ni los servicios secretos de un país, ni nadie de su entorno le advirtió que esto estaba pasando. Pero ¿cómo los servicios secretos se van a encargar de estas cosas? Bueno, alguien le podría haber avisado de su entorno. Por favor, es tan difícil, incluso, vea, le voy a dar una primicia. Tenemos graves indicios que ha continuado con ciertas empresas fantasmas que estamos investigando. Yo creo que uno de los graves problemas planetarios. Yo creo que uno de los graves problemas planetarios. Negocios privados dedicados a la... No, negocios privados dedicados a la comunicación social, dedicados a proveer un bien público, fundamental para la sociedad. Es una contradicción de base. Bueno, es una contradicción, pero tiene que haber medios de todo tipo. Supongo que defiende que haya medios de todo tipo. Sí, pero yo creo que debe haber más medios públicos, más medios comunitarios que no tengan ese conflicto. El lucro, el bolsillo y la comunicación social. ¿Y ¿Usted qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? Pues depende. ¿El interés privado o el interés público? En algunos casos incluso lo profesional. No, eso es usted como periodista profesional, pero los dueños de medios le impondrían el fin de lucro. De los 7 canales nacionales de televisión, 5 pertenecían a la banca. ¿Usted se imagina si queríamos regular a la banca para que no ocurran los excesos que ocurrieron aquí en España y que nos ha llevado a esta crisis? Bueno, los canales estarían en contra, pero usted puede tomar igualmente la decisión. La crítica puede existir. Por supuesto que las tomamos. Pero hay manipulación, no es crítica, es manipulación. Utilicemos las palabras correctas. El tema del Universo, con el tiempo que ha pasado, con las críticas que ha recibido fuera, y muchas, y ahora vamos a hablar de ello. Maravilloso, porque antes ni siquiera hablaban de Ecuador. Bueno, sí, ahora lo que hacen, como la gente no les cree... Pero esto no es positivo para usted. No, yo creo que es positivo para el país, ya está en la mira del mundo entero. Publican editoriales, gente que ni conoce dónde está Ecuador. Y lo que hacen los ciudadanos del mundo, como ya saben cómo es cierta prensa, lo que hacen es percatarse de que algo interesante está pasando en Ecuador. Por si acaso, en esta lucha judicial contra el abuso de cierta prensa, subió la popularidad del gobierno y se desplomó la credibilidad de los medios. Vaya a llegar a la Déjame que le pregunte, sobre todo con algunos contra los que ha tomado decisiones como esta que ha generado tanta controversia. La pregunta es, déjeme que le haga la pregunta, sí. Con todo el tiempo que ha pasado, con las críticas, insisto, que ha recibido, ¿se arrepiente de cómo ha manejado todo este tema si después ha tenido que llegar al indulto? Lo que siempre le dije al pueblo ecuatoriano, más que construir escuelas, más que construir caminos, más que construir hospitales, hay que construir la verdad. 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 A esto le llamaron opinión, para que vea cómo engañan a la gente. Pongan la parte final, por favor. Sí, sé a lo que se refiere, crímenes de lesa humanidad. El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro nuevo presidente, quizá enemigo suyo, podría llevarle a una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. A esta calumnia le llamaron opinión. Es que esto se puede aceptar en una sociedad civilizada. Pero dígame, ¿cómo entiende que el New York Times, el editorial, después usted es verdad, dijo que le habían entrevistado, un editorial durísimo, habla de liderar una despiadada campaña contra la libertad de expresión? Pregúntale al New York Times si sabe dónde queda Ecuador. Bueno, yo creo que en el New York Times, presidente, saben dónde queda Ecuador. Déjeme que le termine. Es que me el editorial, sí, pero déjeme que le termine la pregunta. El editorial del New York Times. En este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Sí, nosotros intentamos ejercer de intermediarios, presidente. Por eso le digo, vez se fracasa. Sí, pero siempre, ya le digo, intentamos hacerlo desde lo profesional. Presidente, ¿qué interés puede tener Amnistía Internacional en ser tan duro como usted? Amnistía Internacional es otra cosa, pero le pido a Amnistía Internacional que se entere un poco de la situación de Ecuador. Como nunca, por fin se ejercen los derechos humanos. El derecho a la salud, a la educación, a la vida, al trabajo, a la verdadera libertad de expresión. Hay una ley de prensa, saliéndonos del tema concreto del Universo, hay quien piensa que se puede extender ese tipo de medidas, de quejas, de críticas, de ofensivas. Una pregunta, Anita. ¿Usted cree que es un represor que atenta a los derechos humanos? Siento, presidente, decirle que yo no respondo preguntas. Yo las hago. Y la invito a que visite Ecuador para que vea cómo finalmente la población ecuatoriana está accediendo a los verdaderos derechos humanos. Esa ley de prensa que tanto preocupa a algunos, incluidos estas organizaciones de las que hablábamos, y gente allí en Ecuador, ¿en qué va a quedar? Porque se está tramitando ahora mismo. ¿Será una ley que preocupe más, que preocupe menos? Dígame, ¿en qué va a quedar? Anita, no conozco la ley. Es otra de las tantas mentiras de la prensa, para delegitimar una ley que no quieren, que están posicionando la idea que la mejor ley es la que no existe.
No conozco la ley, no conozco la ley, no conozco la ley. No conozco la ley. ¿Cómo es posible que el presidente no conozca porque es una iniciativa ley de comunicaciones? Sí, pero en un régimen presidencialista como el ecuatoriano, la iniciativa legislativa puede venir del presidente o de los asambleístas. Esa ley no la he hecho yo, no la conozco. No se ha informado con la polémica que ha habido de en qué va a consistir. Al principio me traté de informar. ¿Sabe cuántos proyectos ya llevan por el boicot de la prensa? 18. Por la queja de la prensa. ¿Ya? Y por el boicot de la prensa, le gusta o no le gusta escucharlo, no se ha podido aprobar esa ley. Por contra, esa ley que usted dice se está tramitando, y eso es cierto, hay otra que ya está en marcha, y es lo que llamamos aquí la ley electoral, ¿no? También ahí van a marcar cómo hay que informar en una campaña electoral. Usted presidente. Tiene la reforma al código, pero léala, por favor, tengo el léala. textual, prohíbe a los medios de comunicación efectuar durante la campaña promoción directa o indirecta a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje. Pero siga leyendo, por favor. Que tienda a incidir en favor o en contra de un candidato determinado, presidente. Que tienda a incidir a favor o en contra de un candidato. ¿Pero eso quién lo decide? ¿Pero eso quién lo decide? La comunicación están acostumbrados a ser los grandes electores. Eso es lo que no es democrático. ¿Pero eso quién lo decide? Entonces, les cae mal un candidato, hay que destrozarlo. El otro candidato, a su empleado, está en función de sus intereses, hay que santificarlo. Eso no es democrático. ¿Pero eso quién lo decide? ¿Pero eso quién lo decide? ¿Pero eso quién lo decide? Al prohibir a los medios de comunicación efectuar durante la campaña promoción directa o indirecta a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje. ¿Pero eso quién lo decide? ¿Pero eso quién lo decide? Un Consejo Nacional Electoral independiente que está conversando con los medios. Por favor, público español, latinoamericano, iberoamericano, un Consejo Nacional Electoral independiente, un Consejo Nacional Electoral independiente. No estoy acostumbrada ni a responder preguntas en las entrevistas ni a que me llamen Anita, ya se lo digo. Tiene otra polémica. ¿Cómo le dice? Ana, ok, con todo. Pero es verdad que es una queja que existe. Y mi pregunta, ¿quién le ha impedido quejarse? Mi pregunta es, presidente, si va a recibirlos, si va a escucharlos, si va a intentar que esa queja sobre las explotaciones mineras en Ecuador tenga algún recorrido para el gobierno, más allá de tenemos que guardar desprestigiarlo. elementales principios éticos, Ana. ¿Qué podemos conversar con esa clase de gente que solo busca promocionarse para las próximas elecciones si es que no le resulta la desestabilización en estos momentos del gobierno? Que no lo van a lograr. ¿Los indígenas que van a llegar a Quito dentro de unos días marchan obligados, como ha dicho? Pero por supuesto. Le fueron a decir a los campesinos que era para cobrarles impuestos y los obligan a marchar. ¿Quiénes? Es la oposición, ciertos pseudo dirigentes sociales, contra esa clase de gente que estamos luchando. ¿Usted cree que vamos a legitimar a esa gente que no tiene el más mínimo principio ético? ¿Qué podemos conversar con esa clase de gente? Lo que ellos pretenden es el consentimiento previo, que ellos den el permiso. Es decir, la democracia y la unanimidad. Usted sabe lo que eso significa, el poder de veto, con la corruptela que tenemos en ciertos estamentos de la oposición. ¿Cuánto van a cotizar su consentimiento a ciertas cosas? Bueno, estamos terminando, presidente. Hay una frase de la comparecencia con nuestro presidente Rajoy que usted ha dicho: allí en Ecuador se toleran cosas que aquí no. ¿Se refería solamente al tema de la prensa? ¿A qué se refería cuando le han preguntado? Básicamente al tema de la prensa. ¿A qué se refiere? Mentir. Yo le aseguro que si usted mintiera en Televisión Española, no hubiera una segunda vez, perdería su empleo. Allá en nombre de la libertad de expresión hay que soportar hasta las mentiras, cuando hasta el Evangelio nos dice que solamente la verdad nos hará libres. Y hay gobernantes, políticos que mienten. Yo estoy seguro que hay políticos que mienten y políticos corruptos. Ahora, yo no soy mentiroso, no soy corrupto y no me creo ni siquiera político. Ahora, yo no soy mentiroso, no soy corrupto y no me creo ni siquiera político. Ahora, yo no soy mentiroso, no soy corrupto y no me creo ni siquiera político. Ahora, yo no soy mentiroso, no soy corrupto y no me creo ni siquiera político. Estoy dispuesto a dar la vida por sacar adelante a mi país. Eso significa ser político. Eso significa ser político. Bueno, presidente, le agradezco mucho que nos haya dedicado estos... A usted, mi querida Anita. Ana Pastor, le agradezco mucho que haya estado hoy aquí con nosotros. A usted, mi querida Anita. Ana. A usted, mi querida Anita. Ana.